Muy bien, hoy sí pudimos, ya era cuestión de salir un rato. Ok, entonces esta noche vamos a hablar acerca de la teología pentecostal de la Iglesia de Dios. ¿Qué es lo que la Iglesia de Dios cree y afirma con relación a su teología? Ahora, a manera de introducción, ya hemos hablado de que la Iglesia de Dios fue fundada por Richard Spurling en el año de 1886. Y esto es importante. Como Cristo Poderoso señala a dos participantes principales de la fundación de la Iglesia de Dios, y es Richard Spurling padre y Richard Spurling hijo, Richard Spurling Jr. Así que en 1886, 19 de agosto de 1886, inicia a la comunidad que ya luego conoceríamos como Iglesia de Dios. Y la primera expresión doctrinal de la Iglesia fue declarada hasta el año 1910. ¿A qué nos referimos con la primera expresión doctrinal? Y es que por primera vez la Iglesia iba a tener un documento que respaldara y expresara su fe y su doctrina. A esto con el tiempo se le empezó a conocer como gobierno de la Iglesia de Dios, gobierno y disciplina. Es un documento, es un libro que todos deberíamos de tener, quienes participamos de la Iglesia de Dios, particularmente los pastores, los ministros, ahí es donde se añadieron la información doctrinal de qué es lo que nosotros creemos y qué es de lo que nosotros estamos totalmente seguros. Así que fue hasta 1910 que se tuvo la primera expresión doctrinal. Luego, la primera versión oficial que se tuvo del gobierno y disciplina de la Iglesia de Dios, en donde se expresaba la teología de la Iglesia de Dios, fue ratificada no hasta en 1948. Estamos hablando aproximadamente 58, 56 años luego de su fundación. Y es que construir una teología, hermanos, de un movimiento que se desconoce, de un movimiento que no ha tenido bases en otro tiempo, iba a ser una tarea muy compleja. No era de pronto solo sentarse y empezar a escribir o sentarse y de pronto comenzar a expresar ciertas doctrinas basadas en lo que en otras denominaciones se había tenido, sino más bien era rectificar que la teología pentecostal sí tenía ciertas bases doctrinales que le fundamentaran. Ahora, sobre el fundamento de la iglesia, sobre lo que la iglesia realmente considera en su labor pentecostal. Bueno, las fuentes primarias teológicas de la iglesia de Dios tienen algunas bases sólidas muy importantes. Y es lo que vamos a estar estudiando o lo que vamos a abordar en los próximos minutos. Desde 1984, Richard Spurling comienza a tener una insatisfacción por los credos y comienza a tener una insatisfacción por las religiones. Sucede de que el metodismo había avanzado mucho y las iglesias bautistas de aquel tiempo habían crecido mucho, pero en este proceso se habían desinteresado por la labor de la sana doctrina. Entonces, habían ciertas acciones que no eran agradables para un grupo de personas que estaban insatisfechas con su fe, como lo era Richard Spurling y su familia. Ahora, podríamos interpretar de diferentes maneras esta situación de la insatisfacción de Richard Spurling. Por ejemplo, usted me puede decir, pastor, entonces lo que Richard Spurling y su familia hicieron fue una división. Pues como ejército poderoso, que es nuestro relator oficial, no da ningún tipo de impresión de que fuera una división, porque particularmente cuando Richard Spurling decide separarse, no hay ningún tipo de referencia que indique que se había llevado a otros. Entonces, pareciera ser de que lo que hizo Richard Spurling y su familia fue separarse, no estaban de acuerdo, estaban insatisfechos con la situación de la iglesia en ese momento y deciden iniciar un grupo para poder abordar estas insatisfacciones y ver de qué manera se resolvían las situaciones. Son cuatro entonces las fuentes primarias de la teología pentecostal que la iglesia de Dios comienza a trabajar. Primero, la teología bautista.
Para todos aquellos que en algún momento han tenido ciertas diferencias o ciertas separaciones con nuestros hermanos los bautistas, quiero darles una noticia. Nuestra teología pentecostal está fundamentada en la teología bautista, pero también en la teología arminiana regularmente, porque nosotros tenemos ciertos conceptos que tienen que ver con el proceso de la salvación y con el concepto de la gracia que se toman de Arminio, de un teólogo que comenzó a construir ciertos conceptos que se pueden abordar desde una veracidad o con una veracidad muy importante al momento de hablar el tema de la gracia, por ejemplo, y al momento de hablar el tema de la salvación. Hermano Jaime, adelante, por favor. Pastor, tengo una duda acá. De pronto, ¿el año es 1884 o es que como 1984 quedé Sí, confundido? 1884. Tiene razón, aquí hay un error de dedo, hermanos, es 1884. Luego, en la tercera base o el tercer fundamento de la teología de la Iglesia de Dios, Discúlpeme, qué pena, pastor, qué pena interrumpirlo. Tengo una adelante, duda. ¿Tiene adelante, hermano. conocimiento? Me corrige. ¿La constitución de la iglesia fue en el 86 o el 84? No, fue en el 86, pero en el 84 Richard Spurling comienza a tener una insatisfacción con su familia. Es decir, que la separación de Richard Spurling y su familia de la iglesia bautista a la que pertenecían se dio en Años 1984. antes. Ok. Y en 1986, 2 años después, se da de manera oficial La el inicio, constitución. la Ok. constitución de la Iglesia de Dios, sí, Muchas gracias por la observación. para servir. Entonces, la teología wesleyana, que tiene que ver mucho con los conceptos que se trabajan acerca de la santidad, abordan entonces el tercer fundamento de la fe y de la teología pentecostal. Y por último, la teología pentecostal evangélica, que ha tenido influencias de diferentes tipos que lo vamos a ver. Particularmente, hermanos, esta sesión de hoy, que va a ser corta por una asignación que vamos a tener, me parece a mí una de las más importantes que vamos a sostener en esta materia. ¿Por qué razón? Porque es necesario que cada uno de nosotros esté totalmente consciente de cuál es la teología que nosotros creemos, la doctrina que nosotros creemos. Hay gente, hay ministros de nuestra amada Iglesia de Dios que tienen 10, 15 años de ser ministros de la Iglesia de Dios y no tienen ningún tipo de conciencia, ningún tipo de conocimiento más de lo básico acerca de la doctrina de la Iglesia de Dios. Por eso es importante que hoy sepamos de dónde vienen nuestros orígenes. Ahora, hablemos un poco de los orígenes. Los primeros líderes de la iglesia eran bautistas. Richard Spurling Jr. y Richard Spurling padre eran bautistas. Ah, y al ser bautistas, ellos tenían mucho conocimiento doctrinal y bíblico con relación a su movimiento. ¿Por qué yo puedo llegar a esta afirmación? Porque no es un secreto de que los bautistas tienen un grado de compromiso muy alto con relación al estudio de la palabra y al conocimiento ministerial. Entonces, Richard Spurling y su familia eran bautistas. Por esa razón, eh, Richard Spurling parte de la teología bautista para poder sustentar la teología de la Iglesia de Dios. Ahora, la teología bautista es reformada en naturaleza y enfatiza la importancia del bautismo. Y no hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, sino del bautismo en aguas. Entonces, para los bautistas, el acto del bautismo y la nueva vida post-bautismo es un símbolo de cambio, es un símbolo de transformación muy fuerte. Ahora, la teología bautista, si ustedes yo les prometo pasar esta diapositiva hoy, con creo que no les pasé las de ayer, se las voy a pasar hoy, pero si usted de los que anota, yo le animo a que usted haga estas anotaciones que son básicas y muy importantes para nuestra formación. La teología bautista ofreció 6 doctrinas a la iglesia de Dios. Y estas 6 doctrinas son las siguientes. Número 1, aportó el cristocentrismo. La iglesia bautista estaba totalmente segura de que no podemos hacer teología de ninguna manera si distanciamos a Cristo de la teología. Así que el Cristo
iba a ser el centro de toda la construcción teológica, no solo de los bautistas, sino también de los pertenecientes a la iglesia de Dios naciente. A Richard Spurgeon, que no era una persona poco conocedora, a Richard Spurgeon le pareció muy importante fundamentar la teología de la iglesia de Dios con relación al cristocentrismo. Y esto es valioso entenderlo. Si no tenemos a Cristo como centro de nuestra doctrina, vamos a fracasar, porque cualquier ola de conocimiento e ideología va a afectar nuestro cúmulo informativo teológico. Ahora, el fideísmo, solo la fe, la importancia de la fe en el proceso de la salvación, la importancia de la fe en el desarrollo de la vida cristiana. Cristo, la fe, el bibliocentrismo, que nosotros dependemos como documento moral de la Biblia, que la Biblia es la que nos dicta y nos da las regulaciones morales sobre cómo debemos de comportarnos y sobre cómo debemos de actuar. Así que la Biblia será de pronto el centro, la Biblia será de pronto la oportunidad que se tiene. Hermanos, denme 30 segundos, por favor. Perdón, hermanos, disculpen que mi computadora se me descargó y necesité conectar de inmediato antes de que se apagara. Entonces, les estaba hablando del bibliocentrismo. La Biblia es la norma, es el documento oficial que da las normas morales para la iglesia de Dios. Y este era una de las fortalezas de la iglesia bautista. Si ustedes han tenido, no sé si hay alguien acá que proviene de la iglesia bautista, pero la iglesia bautista es una iglesia altamente comprometida con la Biblia y el conocimiento de la Biblia. Así que a Richard Spurgeon le pareció interesante de pronto generar una base muy fuerte en la Biblia o en el documento moral de los cristianos y hacer de que este fuera un fundamento de nuestra fe. Estas bases, hermanos, nos diferencian en ser una denominación seria a ser una secta. Y esto hay que tenerlo claro. La diferencia entre una secta y una denominación seria es su construcción doctrinal. Y la nuestra es muy sólida, es muy fuerte. Pero también solo la gracia solo. Y ustedes pueden decir, pastor, pero esto suena mucho a reformado, ¿cierto? Esto suena mucho a Martín Lutero, las 5 solas de Martín Lutero. Particularmente este año celebramos o conmemoramos, mejor dicho, la reforma protestante. Sí, porque recuerden que los bautistas tienen orígenes protestantes, así que reformados, perdón. Por eso es que de pronto tiene estos conceptos: la gracia sola, que es suficiente para alcanzar el proceso de la salvación; la teolatría,
el hecho de tener a un Dios y el hecho de conocer las doctrinas de nuestro Dios. Y por último, el bauticentrismo, que creemos en el bautismo en aguas. Entonces, estas 6 enseñanzas o estas 6 doctrinas fundamentaron la construcción teológica de la Iglesia de Dios naciente, pero que se inspiraron en la construcción de fe o en la construcción teológica de la Iglesia Bautista, que ya era una iglesia fuerte, ya era una iglesia grande allá en 1886. Entonces, los aportes de la teología bautista a la teología pentecostal fueron el cristocentrismo, el fideísmo, el bibliocentrismo, la gracia sola, la teolatría y el bauticentrismo. Ahora, hablamos entonces de los aportes que tuvo la teología arminiana para la Iglesia de Dios. Y es que la teología de la Iglesia de Dios tiene algunas influencias arminianas. ¿Y por qué digo algunas influencias arminianas? Porque no respaldamos en totalidad todos los conceptos de Arminio. Arminio y Juan Calvino fueron los 2 teólogos más importantes para hablar del proceso de la gracia, del concepto de la gracia y del concepto de la salvación. Particularmente Calvino y Arminio desarrollaron postulados muy parecidos y con una base muy fuerte para defender el debate o el gran debate que creo que en otros grupos ya lo hemos discutido, si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, cómo se obtiene el proceso de la salvación. Entonces, cada uno de ellos estableció sus posturas. El primero en establecer su postura fue Juan Calvino. Estableció sus posturas con relación a la salvación. Por ejemplo, algunos componentes de Juan Calvino con relación a la salvación es que usted y yo podemos pecar de manera consciente y, sin embargo, no perder la salvación. Ese es el concepto de Juan Calvino acerca de la salvación. Es decir, que usted y yo fuimos ya predestinados, escogidos para ser salvos y que independientemente cuál sea su conducta, cuál sea su comportamiento, usted y yo vamos a salvarnos porque ya está predicho de parte de Dios o hemos sido escogidos de parte de Dios. Ahora, Arminio estaba en contra de algunos postulados de Juan Calvino y presentó una contrapropuesta y dijo, no, no me parece correcto pensar de que cada uno de nosotros podemos pecar deliberadamente, pero por solo el hecho de haber sido escogidos podemos ser salvos de por sí, sino que cada uno de nosotros tiene que cuidar el proceso de la salvación todos los días con base a nuestras decisiones, con base a nuestros pensamientos, porque la salvación puede así como ganarse en un momento de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, perderse por una conducta de pecado. Entonces, Arminio presentó una teología que es casi anticalvinista y que principalmente está fundamentada en los procesos soteriológicos. Así que la teología arminiana ofreció 4 fundamentos importantes a la Iglesia de Dios. ¿Cuáles fueron estos fundamentos? El primero, el libre albedrío indeterminista. Es decir, cada uno de nosotros puede tomar decisiones y que cada uno de nosotros también tendrá ciertas consecuencias con base a las decisiones que nosotros hemos tomado. Por ejemplo, todos los que estamos acá somos libres de tomar decisiones de cualquier tipo, decisiones morales, decisiones de oportunidad, pero que cada uno de nosotros debe hacerse responsable de las consecuencias de estas decisiones. Por ejemplo, ah, yo puedo tomar una decisión inmoral y yo debo de ser consciente de cuáles van a ser estas consecuencias. Que esto principalmente me va a alejar de Dios, que segundo me va a ocasionar problemas en mi persona, en mi familia y en mi ministerio. Y tercero, que voy a tener ciertas dificultades para volver a vincularme con Dios. Así que Arminio decía, todos nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones, pero también todos nosotros tenemos que ser conscientes de los efectos o las consecuencias que nuestras decisiones pueden producir. Número 2, la predestinación universal, que Dios ha elegido a un pueblo santo, pero que este pueblo debe de elegir a Dios también. Es decir, que cualquier persona que acepte a Cristo como único y suficiente Salvador puede adquirir o ingresar en el proceso de la salvación. Entonces, esto va en contra del principio de Calvino, por ejemplo, que decía que un cierto número de personas
estaban ya destinadas para recibir la salvación. Entonces Arminio dice, no, me parece injusto pensar en que un cierto número de personas, ¿y qué va a pasar con el resto, por ejemplo? Entonces la predestinación es universal, todos hemos sido predestinados para la salvación, pero dependerá de cada uno de nosotros tomar la decisión de ser salvo. La pérdida de la salvación por causa de la apostasía, que cada uno de nosotros obtiene el precioso regalo de la salvación, pero que cada uno de nosotros también puede perderlo por nuestras conductas, por nuestras decisiones o por no haber sido responsables directamente con el regalo que Dios nos ha dado acerca de la salvación. Por último, la ética deontológica, y es todo aquel perfil que como cristianos nosotros debemos de aprender a desarrollar sobre cómo comportarnos para no caer en una situación de libertinaje. Es decir, cada uno de nosotros debe establecer procesos éticos que definan, que rijan nuestra condición moral. ¿Por qué no vamos a robar? ¿Por qué no vamos a estar en adulterio? ¿Por qué no vamos a fornicar? ¿Por qué no vamos a tener esto, hacer lo otro? Cada uno de nosotros debe establecer procesos morales que puedan definir la ética con la que nos vamos a regir. Ahora, estos son los aportes de la teología arminiana a la construcción teológica de la Iglesia de Dios. Ahora, otra influencia que tuvo la Iglesia de Dios en su construcción teológica, sin duda, fue la teología wesleyana. Y la teología de la Iglesia de Dios tiene fuertes influencias wesleyanas por algunas razones. Primero, porque la teología wesleyana es metodista en su esencia y la teología metodista enfatiza la santidad. Y nosotros en nuestra declaración de fe, en los 14 puntos de nuestra declaración de fe, hay uno que enfatiza y que dice que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Entonces, nosotros como Iglesia de Dios estamos totalmente conscientes y reconocemos, sabemos sin lugar a duda de que la santidad es parte del proceso de la salvación, que nosotros no podemos de ninguna manera hacer caso omiso a la santidad, que la santidad debe estar en función y debe trabajarse en función de la vida cristiana. No podemos desarrollar vida cristiana sin el proceso de la santidad. Y la teología wesleyana, aquí no es arminiana, wesleyana ofreció 4 doctrinas a la iglesia de Dios. ¿Cuáles fueron? Número 1, el énfasis en la santidad. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Y entonces era un principio que no era discutible. Sin santidad no será posible ver al Señor, las obras, las maravillas del Señor. Entonces, como iglesia de Dios, nosotros tenemos un fuerte énfasis en la santidad. También creemos en la interpretación experiencial. Es decir, que nosotros sí creemos en las experiencias sobrenaturales que pueden darse en nuestros espacios. Por ejemplo, que Dios habla a través de los sueños, que Dios habla a través de las visiones, que Dios habla de pronto a través de ciertas manifestaciones espirituales, lo creemos, estamos totalmente seguros. Y también la recuperación de la santidad, cuando una persona falla, cuando una persona se sale de las expectativas y de las normativas morales, es posible recuperar la santidad con base a un proceso que nosotros denominamos santificación. Y esto me parece a mí una preciosa oportunidad, queridos hermanos, para todos aquellos que hemos fallado, para todos aquellos que en algún momento nos hemos alejado del Señor, de saber de que no estamos destinados a cargar una cruz de toda la vida por haberle fallado al Señor, sino más bien tener la oportunidad de la restauración y de la reconstrucción y recuperación de nuestra santidad. Y por último, la liturgia metodista. Hemos heredado del metodismo la liturgia muy particular de cantar alabanzas, de poner instrumentos musicales en nuestros espacios, de participar de pronto en tiempos de testimonio, en una predicación muy expositiva. Entonces, estos 4 aportes de la teología wesleyana que viene de la iglesia metodista influenciaron muchísimo en la construcción teológica de la iglesia de Dios. Ahora,
Aparte de la teología bautista, aparte de la teología arminiana y aparte de la teología wesleyana o metodista, la Iglesia de Dios también ha sido influenciada por la teología pentecostal evangélica. Y la teología de la Iglesia de Dios es principalmente una teología pentecostal evangélica, una teología pentecostal que enfatiza la persona del Espíritu Santo y que enfatiza las manifestaciones sobrenaturales. Así que hay tres grandes aportes de la teología pentecostal de la iglesia, a la Iglesia de Dios. Número uno, creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros como pentecostales estamos seguros y promocionamos el bautismo en el Espíritu Santo a partir de la evidencia de Hechos capítulo 2 y en otras experiencias manifestadas en los siguientes capítulos del libro de Hechos. Entonces, como iglesia pentecostal y como doctrina pentecostal, nosotros estamos totalmente seguros de la construcción teológica del bautismo en el Espíritu Santo. También creemos en la vigencia de los dones espirituales. Creemos que Dios sigue sanando, ¿sí? Creemos que Dios sigue obrando en el pueblo. Creemos que Dios sigue, que hay personas que siguen manifestando el don de lengua. Creemos que Dios sigue dando el don de interpretación de lengua. Creemos que Dios sigue dando de pronto discernimiento espiritual. Sí creemos. Ahora, ¿por qué entonces en muchas congregaciones ha menguado la efervescencia y la experiencia de los dones espirituales? Tiene que ver con el compromiso colectivo e individual de la iglesia y de las personas que dirigen la iglesia con base a estos conceptos. Una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia en donde se respetan y se promociona la manifestación de los dones espirituales, va a ser una iglesia viva, una iglesia que desarrolla la manifestación de los dones espirituales de manera ordenada, va a ser una iglesia viva. Ahora, también creemos en la continuidad de los 5 ministerios. Y aquí voy a entrar quizás en un diálogo que va a ser un tanto interesante. Y es que se nos ha dicho mucho a nosotros como pentecostales estar en contra de los conceptos de apóstol, profeta. Pero yo sí creo como buen pentecostal que Dios sigue levantando apóstoles. Y yo sí creo que Dios sigue levantando personas con el ministerio profético. Yo sí creo. Y les voy a explicar por qué. Porque la iglesia de Dios creemos en la continuidad de los 5 ministerios. Creemos que Dios sigue levantando pastores, que Dios va a levantar pastores para las futuras generaciones, que Dios sigue levantando maestros, que Dios sigue levantando apóstoles y profetas. Ahora, yo, antes de darle el tiempo al pastor Robert, quiero hacer mi aportación. Sí creo de que lo que ha sucedido es una malversación de conceptos. Y entonces el profeta hace muchas cosas muy alejadas del concepto bíblico del profeta. Y entonces la pregunta aquí para hacernos es, ¿qué es el verdadero apóstol y qué es el verdadero profeta? Pastor Robert, adelante. Sí, me parece muy importante estos puntos, los dos últimos también, bueno, todos obviamente, pero sí en la iglesia, inclusive ayer hacía el aporte, no me acuerdo cuál pastora, de que estos dones se habían menguado en la iglesia y ahora si hablamos de los ministerios o el ministerio quíntuple, pues también, pero como lo acaba de decir Pastor José, por la mala interpretación, ahorita pues la apostolitis y toda esa cosa. Entonces, mejor la iglesia se abstiene de esto, se abstiene de los profetas y más por lo menos acá en Colombia que está una iglesia que se llama Iglesia de Dios, eh, que es de ese movimiento de Piraquive y ellos utilizan mucho la profecía o adivinación o bueno, entonces nosotros nos hemos reservado eso, pero causa de que estos ministerios no cumplan su función y detiene el avance de la iglesia. Yo creo que como cuerpo de Cristo, cuando estamos unidos y manifestando los dones y estos ministerios, la iglesia avanza con mayor poder. Entonces, al detenerlos y también una estrategia del diablo también causar esto para detener el avance poderoso de la iglesia, ¿no? Así que debemos dejar que prepararnos de la forma correcta y dejar que estos dones y ministerios se manifiesten en la iglesia. Gracias, Pastor Robert. Qué interesante aportación. Y me parece interesante
la reflexión que hace con relación a el descuido que hemos tenido por no caer de pronto en las irregularidades que se han estado desarrollando con estos conceptos. Ahora, y me parece interesante que nosotros como ministros no podemos obviar el hecho del ministerio apostólico y ministerio profético. Les comento dos casos particularmente. Yo sí creo en el ministerio apostólico. Ahora, bíblicamente, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es una persona que Dios le da una misión de ir a plantar una iglesia al lugar donde predica y dejar la iglesia con un pastor, irse a otro lugar, plantar la iglesia, dejar la iglesia con un pastor, irse a otro lugar, plantar la iglesia, dejar la iglesia con un pastor y tener el cuidado de estas congregaciones al mismo tiempo que está desarrollando la labor de plantación de iglesia. Esta es la labor apostólica, lo vemos en Pablo, lo vemos en Pedro. Ahora, sucede de que la deconstrucción del concepto ha sido tan grave de que hoy los apóstoles están más asociados a jet privado, están más asociados a plataformas de redes sociales con muchísimos seguidores, y que quizás eso no es ser un apóstol. Obviamente no lo es, pero sí que hemos ignorado a personas dentro de nuestras denominaciones que son apóstoles. Ahora, me gustaría que identificaran, por ejemplo, a alguien de la iglesia de Dios, que a ustedes pudieran decir que cuenta con las características de ser apóstol. En Colombia, por ejemplo. Ahora, antes de darle el tiempo al hermano Alexander, yo he logrado identificar aquí en la iglesia de Dios en El Salvador a un pastor que justamente cumplió eh, 78 años de ministerio pastoral, porque tiene 94 años de edad, inició como a los 16 años. Y él ha plantado, escuche bien, aquí en El Salvador él ha plantado 39 iglesias, hermano. Ah, es un ancianito. Nunca tuvo, estoy casi seguro, hermano, nunca tuvo quizás ni siquiera la oportunidad de subirse a un avión. Jamás, jamás. Pero este hombre de Dios plantó 38 iglesias en diferentes lugares en el país. Y hasta el tiempo en el que él podía hacerlo, la visitaba. Ah, un apóstol, ¿cierto? La pastora Ivette Pulido dice, es un apóstol de la iglesia de Dios. Me encantaría conocer a la pastora Ivette. Me imagino que la referencia que hace entonces el pastor Robert es de alguien que ha estado trabajando de lleno, que ha plantado iglesias, que ha estado a cargo. Interesante. Hermano Alexander, adelante. Hermano Alexander, Gracias, buenas noches. adelante, hermano Sí, Alexander. claro, escucho. Le Ok, escuchamos. bueno, dos cositas. Antes quisiera la pregunta con respecto a un ejemplo, un pastor, iglesia de Dios, que de pronto, haya tenido un perfilamiento, o no un perfilamiento, sino un comportamiento apóstol. Me llama la de muchos, pues, hablando de más exactamente, ya no aparte de iglesia. Y un común denominador es que muchas veces estos personajes que a generar una energía, uno, uno se puede dar cuenta que está tergiversado totalmente, ¿vale? Ese es el aporte, y más porque yo lo he visto, ¿verdad? Yo lo he visto, he estado allí, he sido consciente, y también uno ve cuando ve la manipulación y también la mentira, porque ese es otro tema. Hay que eso me cuesta decirlo, pero es así, una mentira. Un ejemplo de iglesia de Dios en el cual, para mi concepto, este, una persona que de pronto uno puede decir, uy, definitivamente este hombre es un apóstol. Y aunque de pronto no tenía en mira ese concepto, tenía ese perfilamiento. Por ejemplo, en la costa, bueno, la costa Barí, en Bolívar, pues, la primera iglesia de Dios en la costa, en Colombia, fue en Cartagena. Iglesia donde había pastor el reverendo Juvenal Castillo, en el cual esparció la palabra en Barranquilla, Cincelejo, Montería, y cuanto corregimiento y pueblo había, él pasaba predicando la palabra. ¿Ya? Es un ejemplo aquí en la costa, aparte de otro que era pastor
José Miguel Arrieta, que ya falleció, el reverendo Castillo, él sí está todavía ejerciendo el pastorado, ya, sin concepto. Si entonces no pueden preguntar y dar en Bolívar, que fue la primera iglesia, se dan cuenta de lo que les estoy comentando. Muchas gracias, bendiciones. Sí, pastor Alexander, creo, el pastor que estás nombrando es tu papá, ¿cierto? Por la misericordia de Dios, sí, Señor. Escuchado, es verdad, y cosas, y también del pastor Arrieta, también impresionante lo que uno sabe de ellos, y obviamente de tu papá también, qué bendición, y bueno, Además, el digo, pastor José Miguel Arrieta fue el pastor de Dalmiro Blanco, sí, Carlos Arrieta, Narváez, varios, Carlos, Carolina, varios. Carolina de Bará. Y qué bueno, Pastor Castillo, ¿verdad? Tener usted aquí, que tiene ese ADN. Y bueno, está ahorita, estás en distrito también, ¿cierto, Pastor? Sí, Señor, yo soy el director de Generación Emergente Región 5 por la misericordia de Dios. Vamos para adelante con la región. Qué bueno saludar. Igualmente, Pastor Robert, un abrazo. Muy bien, hermano. Qué alegría de pronto escuchar esto. Yo de pronto, al escuchar al hermano Alexander, tengo una inquietud que quisiera compartírsela al pastor Robert Muñoz. No sé si se ha hecho, si se está haciendo, pero pastor Robert, es necesario escribir las historias todavía que se deban recopilar de los orígenes de la Iglesia de Dios en Colombia. Sucede que en El Salvador tenemos algunos ejercicios, pero se nos están muriendo aquellos que tienen la información, se nos están yendo con el Señor. Mi papá, por ejemplo, es uno de los que yo puedo tener como fuente fidedigna de la información de los orígenes de la Iglesia de Dios en El Salvador. No, mi papá ya tiene 70 años casi, y muchos de su generación ya están con el Señor. Entonces es necesario, ahorita que se tiene la oportunidad, contar con contactos como el pastor Alexander, con gente que conoce y que sabe todavía cuál ha sido el caminar de la Iglesia de Dios en Colombia para que se construya un documento oficial de la historia de Dios en Colombia. Sí, pastor, inclusive hay un pastor, César Rodríguez, que ha escrito, inclusive en la asamblea pasada, en junio, él repartió, pero obviamente creo que falta, tiene un escrito muy sintetizado de la historia de la iglesia de Dios en Colombia, hasta el pastor Freddy, la escribió hasta el pastor Freddy, pero obviamente toca meter varios personajes y aquí hubo como una parte donde la región de la costa tiene su historia y aquí la región del centro y como los cachacos que nos dicen ellos, pues otra parte de la historia, entonces como que se obvia mucha historia de la costa y qué bueno poderla integrar, sería espectacular. Sí, sí, y darle oficialidad, ¿cierto? De que más allá de un ejercicio que sea hecho por afición, que sea un ejercicio oficial de la iglesia, contar la historia. Muy bien. Entonces, sí creemos en la continuidad de estos hombres que tienen ministerio apostólico. Ah, hace algunos años yo tuve una experiencia muy interesante. La tengo grabada en YouTube para que el Señor me recuerde a cada rato. Que cuál era mi vulnerabilidad en aquel momento. Yo no creía en el ministerio profético. Yo era de la idea de que los últimos profetas habían estado en el tiempo de la Biblia y que ya Dios no podía manifestarse con el movimiento profético. Un día me dice una hermana de la iglesia que yo era pastor, pastor, queremos invitar al profeta tal para que venga a predicar. Y yo nada más escuché profeta, fue como que me chocaron las cosas en mi cerebro y dije, no, hermana, gracias. Vamos a invitar a otra persona. Llego a casa y estaba muy incómodo. La hermana me dice, pastor, invitemos al profeta René Chávez, porque él tiene una palabra para la iglesia. No, 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 y yo me comienzo a poner renuente. Al día siguiente, yo no pude dormir toda esa noche hasta que le llamé al hermano y le dije, sí, invita al hermano, todavía le dije, invita al hermano René Chávez. No quería decirle profeta, invita al hermano René Chávez para que llegue a predicar. Yo estaba muy eh, irreverente en esos días y tenía de pronto ciertos conceptos y yo decía, no, a este tipo le han de contar cosas y si se acerca a mí, le van a contar cómo es mi forma de trabajar y esto y lo otro. Entonces, si me dice algo, yo más que lo voy a exponer.
Y yo recuerdo, y tengo el video grabado en YouTube ahí, porque es un en vivo de la iglesia, cuando de pronto el profeta René Chávez agarra el micrófono, comienza a hablar, empieza a hablar en lenguas, de pronto se acerca a donde yo estaba y comienza a decirme al oído de una forma tan tierna y de una forma tan respetuosa todo lo irreverente que había sido en esos días atrás por no creer en el ministerio profético. Y entonces comenzó a decirme al oído todo lo que yo en mi corazón y en mi mente había gestado en los últimos 4 días. Y me lo decía tal cual como yo lo había pensado. Y entonces yo dije, este es un hombre de Dios. Y recuerdo de que de ese día en adelante yo lo invité en varias ocasiones a la iglesia para que llegara a compartir con nosotros y confirmé el hecho de que Dios sigue usando a hombres y a mujeres con el movimiento profético para llevar palabra. Ahora, desde la perspectiva bíblica, el movimiento profético no es solo decir o tener afirmaciones sobre el futuro, sino también saber qué decir ante cualquier tipo de escenario de corrupción, ante cualquier tipo de escenario de vulnerabilidad. Y ya les voy a dar otro comentario. Pastor Robert, adelante. Sí, aquí también, bueno, pues lo conocemos aquí todos, la pastora Rosalba, increíble, Dios la ha usado, Dios, o sea, Dios a través de ella me habló algo que se hizo realidad, o sea, realmente sucedió. Y inclusive al pastor, un día en un en vivo, el pastor, el superintendente de acá, el obispo Cruz Mario, ella también le dijo, vas a salir, la hija vas a ir a viajar a la nación y la hija ni estaba todavía en Venezuela ellos. Y todo eso y él reconoce y dice, uy, tremendo, tenemos aquí, ¿no? Y junto con ella tenemos varios que yo he visto, los he escuchado y he confirmado realmente que sí hablaron de parte de Dios y entre esos, pues, nombro a la pastora Rosalba, que obviamente, pues, usted la conoce y no sé si Dios le ha hablado a través de ella alguna Sí, vez. sí, 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 sí. Bueno, Sí, yo tengo sí. una experiencia particularmente. Justo cuando yo terminé mi práctica en Colombia, yo estaba muy angustiado porque am, yo iba y regresaba a mi país, había renunciado a mi trabajo por ir al seminario y yo iba a la nada. Yo recuerdo de que la pastora Rosalba, antes de tomar el vuelo, se acercó, hizo una oración por mí, me dijo de la forma cariñosa en la que siempre me ha tratado, me dijo, Chinito, la próxima vez que vengas a Colombia, tu realidad va a ser totalmente distinta. Vas a ser pastor de una congregación muy linda, vas a haberte desarrollado en todos los sentidos que te podrías haber desarrollado y no va a ser la última vez. Te vamos a tener varias veces por acá. Y tal hecho, tal y hecho. El Señor me habló a través de ella y fue de esa manera. Entonces, sí creemos en la continuidad de los 5 ministerios, hermano. Ah, pero la labor del profeta también es hacer una labor bíblica, estar en contra de los actos de corrupción, estar en contra de los actos de injusticia y presentarse de manera fuerte, de manera fija ante cualquier tipo de situación que vaya en contra de la palabra del Señor. Otro de los aportes de la teología pentecostal a la Iglesia de Dios fueron los cultos emotivistas. Por eso es que nuestros cultos son muy alegres, a diferencia de los metodistas y de los reformados. Por ejemplo, en nuestros cultos los géneros musicales no son un problema o no deberían de serlo. En nuestros cultos de pronto nos movemos un poco, hay iglesias en las que bailan, hay iglesias en las que gritan, lo emocionante, ¿cierto?, de la liturgia pentecostal. Sin embargo, también hay otras teologías que han sido fuente de inspiración para la construcción de la teología pentecostal. Con el paso del tiempo, la Iglesia de Dios también se aferró a otras teologías. Dos de las que puedo mencionar es la teología afroamericana y la teología latinoamericana. Con relación a la teología afroamericana, la teología de la Iglesia de Dios tiene serios matices del culto afroamericano. Ustedes sabrán, porque ustedes tienen comunidades afroamericanas muy fuertes en su país, ustedes sabrán cómo ellos adoran y la manera en cómo ellos también tienden a hacer sus liturgias, porque la teología afroamericana se caracteriza mucho por sus manifestaciones efusivas, por su intensidad religiosa, de pronto por ser un tanto más alegre, ¿cierto? Entonces, hay tres aportes que yo he identificado de la teología afroamericana a la teología de la Iglesia de Dios. El primer gran aporte que yo he identificado
son las expresiones espirituales. La teología de la Iglesia de Dios maneja una conciencia de las expresiones espirituales. Nosotros sí creemos de que Dios se manifiesta y que como consecuencia de las manifestaciones espirituales también vienen las expresiones espirituales. Por eso es que lloramos al sentir la presencia de Dios, por eso es que saltamos al sentir la presencia de Dios, por eso es que corremos, por eso es que hay personas que dicen que yo sentí un fuego dentro de mí que me hizo temblar. Bueno, expresiones espirituales. Número dos, la intensidad religiosa. Nosotros somos más fogosos, somos más efusivos al momento de expresar nuestra intensidad religiosa y también nuestra superstición sincretista. Tenemos ciertas creencias y tenemos ciertas escenas que son regularmente características de nuestras iglesias. Por ejemplo, am, en nuestra cultura, algo muy básico, en nuestras culturas de iglesias pentecostales latinoamericanas, las iglesias usan flores en el altar. Entonces usted puede preguntarse, ¿por qué usan flores en el altar? Hay algunos de los más bíblicos que dicen que la Biblia dice. Hay otros que siempre se hizo así. Pero esto tiene que ver con cuestiones culturales, que tiene que ver con supersticiones sincretistas. Ah, y así muchas otras creencias. Por ejemplo, aquellas, aquellas comunidades que creen que Dios solo habla a través de los sueños, por ejemplo, o aquellas comunidades que creen que Dios solo habla a través de las visiones. Entonces, supersticiones sincretistas. Y la teología de la Iglesia de Dios en Latinoamérica también está suficientemente influida por la teología latinoamericana. Y la teología latinoamericana se caracteriza por su interpretación contextual y por su preferencia por los pobres. Así que hay tres aportes de la teología latinoamericana a la teología de la Iglesia de Dios. Número uno, la hermenéutica contextual. La Iglesia de Dios ha aprendido a hacer iglesia dependiendo del contexto en el que se encuentra. Por eso es que nosotros somos una iglesia en la que podemos dar a entender el evangelio en las comunidades pobres como en las urbes, en las comunidades rurales como en las urbanas. Tratamos de predicar el evangelio de acuerdo al contexto. Tenemos una preferencia por los menos favorecidos, una preferencia por los pobres, que es una de las herencias de la teología de la liberación. Se recuerda, una teología muy socialista, pero que la teología latinoamericana también está altamente comprometida con su preferencia por aquellos menos favorecidos. Y la deconstrucción teológica, que tiene que ver con tratar de interpretar nuestra teología con base a nuestra cultura. Por ejemplo, aquí en El Salvador no está bien visto tomar alcohol. ¿Y por qué digo aquí en El Salvador? No sé si en Colombia, por ejemplo, algunos cristianos lo hacen. En Argentina, sí, yo tengo amigos argentinos. La última vez que estuve en Argentina, yo recuerdo de que me invitaron a tomar un asado y el pastor y el equipo pastoral que me había invitado pidieron una cerveza. Yo estaba asustado, hermano, estaba asustado. Yo no pedí una, porque en mi país no está bien visto culturalmente. No estoy diciendo que sea un pecado, sino que estoy diciendo que no está bien visto culturalmente. Así que si yo, por ejemplo, en una reunión con mi equipo de iglesia, saco una cerveza, hermano, les aseguro que más tarde de sacar la cerveza, que los miembros de mi iglesia comiencen a enlistar una cantidad de firmas para expulsarme de pastor de la iglesia. Entonces, nosotros sabemos de que la construcción teológica y bíblica del apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole, cuando te dé un poco de dolor de estómago, lo puedes solventar con una cantidad de vino para poder aliviar tu dolor de estómago. Eso no está bien visto en mi país. Entonces, hemos deconstruido teológicamente y bíblicamente ciertas situaciones para aplicarlas de manera cultural. Entonces, nosotros también creemos en que la teología se hace con base al contexto en el que nosotros pertenecemos. A manera de conclusión, la teología de la Iglesia de Dios es principalmente adaptativa más que productiva. Es decir, nosotros provenimos de otras teologías más que hemos construido nuestra propia teología. ¿Y eso está mal? No, de ninguna manera. Porque nuestras fuentes de teología de la Iglesia de Dios son la teología bautista, la teología wesleyana, la teología arminiana y la teología pentecostal, y que son teologías bíblicas. Y que hay otras fuentes de la teología de la Iglesia de Dios, como lo es la teología afroamericana y la teología latinoamericana,
que sin duda han influenciado mucho en la liturgia y en el quehacer teológico de nuestra amada Iglesia de Dios. Muy bien, comentarios o preguntas con relación a esta sesión. Comentarios o preguntas. Adelante, mi hermana María. Pastor, bueno, puede sonar un poquitico así loco, pero pues estamos aprendiendo. Con gusto. Pastor, una pregunta, ¿un cristiano debe estar, digamos, obligado, pues, aunque yo soy arminiana, yo lo aclaro, tranquilo, obligado, digamos, a adoptar alguna de estas dos corrientes o de estas dos posturas arminianas o calvinistas para pues ser un verdadero cristiano? Porque muchas veces hay personas que pueden llegar a la iglesia y se forman cuestiones, inclusive se lo voy a decir así sencillo, mis hermanas tienen otra postura calvinista y yo soy arminiana. Y en esas cuestiones eso es difícil solamente el Espíritu Santo es el que convence, ¿no? Pero entonces, porque de todas maneras, al asumir una postura, ya uno se va de todas maneras por una corriente. Entonces, mi pregunta es, si la salvación viene por gracia y todos lo sabemos, ¿tiene algo que ver o es uno tiene que centrarse mucho en enseñarle, digamos, a las personas estas posturas? Qué interesante pregunta, hermana María, porque pues usted mismo lo ha señalado, sus hermanas, por ejemplo, que tienen una creencia calvinista y usted una creencia arminiana, y ambas son cristianas, y ambas son evangélicas. Entonces, lo que sí podemos comprender es que toda teología sistemática implica asumir una postura. Nadie se acerca a la Biblia sin una forma de interpretarlo. Ese es un primer punto. Entonces, asumir una postura, ya sea calvinista o ya sea arminiana, o molinista, que es una tercera vía, que es menos conocida, no es necesariamente un error. Perdón, pastor, ¿esa cómo se llama la tercera para estudiarla? Se llama molinista. Molinista, Ya, ya les voy a hablar un poco de ella. ok. No es necesario de pronto, no es necesariamente un error asumir uno de ellos. Es reconocer que después de estudiar las escrituras, nosotros llegamos a ciertas conclusiones con temas muy complejos, como es el tema de la salvación, la gracia o la soberanía de Dios. Ahora, el problema, hermana María y hermanos, no está en tener una postura, sino creo yo que el problema está en absolutizar el punto de ponerla, al punto de ponerla por encima del texto bíblico o de la comunión con otros creyentes. Es decir, como yo soy arminiano y la Biblia respalda mis conceptos arminianos, entonces yo sí me voy a salvar y ustedes no se van a salvar. Ah, o como yo soy calvinista y la Biblia también respalda mis conceptos calvinistas, yo me voy a salvar y los arminianos no se van a salvar. Entonces, el error entonces radica en absolutizar el punto de doctrinar hasta ponerla por encima del texto bíblico o también nuestra comunión con los creyentes, que ya nuestras relaciones se disuelven por esta situación. Ahora, el peligro también está en confundir la teología con la Biblia. Tanto el calvinismo, hermana María, como el arminianismo son intentos humanos por sistematizar verdades reveladas. Ahora, ambas tradiciones tienen raíces profundas en las escrituras y también raíces profundas en la historia de la iglesia, pero ninguna es infalible. Lo único infalible es la palabra del Señor. Cuando alguien dice, soy calvinista antes que cristiano, o mi teología es arminiana y punto, por ejemplo, puede caer en un sectarismo teológico. Entonces este no es evangélico, este es arminiano. Entonces olvidan que hay una lealtad realmente a Cristo y no a un sistema. Ahora, ambas posturas, hermanos, tienen aportes valiosos. El calvinismo, por ejemplo, resalta la soberanía de Dios y la profundidad del pecado humano. El arminianismo, por ejemplo, enfatiza la responsabilidad humana sobre el pecado y el amor universal de Dios. Ambas perspectivas, leídas con madurez, pueden enriquecer la fe cristiana y creo que pueden evitar extremos. El fatalismo, que si todo está decidido, nada importa, o el moralismo, en que todo depende únicamente de mí, por ejemplo. Ahora, la madurez teológica busca el equilibrio. El apóstol Pablo exhorta en Primera de Tesalonicenses 5:21 y dice, retener lo bueno de todo lo que nosotros consumimos. Así que un creyente maduro puede estudiar a Calvino, puede estudiar a Arminio, puede reconocer la verdad bíblica en ambos y seguir diciendo mi autoridad final es la palabra de Dios y no un sistema teológico. En otras palabras, no está mal de pronto tener una postura.
pero sí está mal que esta postura tenga ah, arraigado nuestro corazón más que Cristo. Ahora, el propósito de la teología no es ganar debates, sino es amar mejor a Dios. Así que el estudio de doctrinas como la predestinación, por ejemplo, la perseverancia de los santos que deben de llevar a adorar, que de pronto tenemos como en construcción la adoración a Dios, debe llevarnos a la comunión y no a la discusión. Si nuestra teología nos hace sentir superiores o aleja a las personas de nosotros, algo anda mal. Pero si nos lleva a sentirnos humildes y a ser reverentes y a desarrollar la misión, vamos por buen camino. Entonces, hermana María, y creo que dependerá de cómo nosotros interpretemos. No está mal ni lo uno ni lo otro, más bien de cómo nosotros nos comportemos. Muy bien, Ah, comentarios. y la tercera, ¿cómo se llama? ¿La dijo? Molinista, ok, les hablo un poco de los molinistas. Ahora, esta es una tercera postura muy interesante y menos conocida por muchos creyentes y es el molinismo. Y voy a tratar de explicarlo de una manera clara, equilibrada y teológicamente rigurosa para entender qué es, dónde se ubica frente al calvinismo y el arminianismo y si está bien asumir una postura molinista. Bueno, empecemos con lo primero. ¿Qué es el molinismo? El molinismo surge de un teólogo jesuita llamado Luis de Molina. En el año 1535 a 1600 busca reconciliar las dos verdades bíblicas aparentemente opuestas. La primera verdad que tiene que ver con la soberanía absoluta de Dios, que tiene que explica que Dios lo sabe todo y que todo lo controla, y también la libertad genuina del ser humano, es decir, que el hombre elige de forma responsable. Así que para Molina la clave estaba en lo que él llamó la ciencia media. Dios no solo conoce lo que es y lo que podría ser, sino que también lo que libremente harían las criaturas en cualquier circunstancia posible. Por ejemplo, Dios sabe que si Pedro estuviera bajo cierta presión, libremente negaría a Jesús. Y en otra circunstancia distinta, no lo haría. Así que Dios puede soberanamente ordenar los eventos del mundo, sin violar, por ejemplo, la libertad humana. Ahora, ¿dónde se ubica el molinismo frente al calvinismo y frente al arminianismo? Podríamos decir entonces que el molinismo busca un punto medio, un punto de equilibrio entre el calvinismo y el arminianismo, pero no es exactamente una mezcla, es una tercera vía. Y a esta tercera vía, algunos teólogos le llaman una vía filosófica teológica. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de la soberanía de Dios, el calvinismo considera que la soberanía de Dios es determinista. Todo ocurre según el decreto divino. Pero el arminianismo considera que Dios limita su soberana voluntad para permitir la libertad. Ahora, el molinismo dice, no, es que no es que Dios determine todo lo que ocurre, ni que tampoco Dios limite su soberana voluntad sobre la libertad. Es que el ser humano tiene una participación en lo que Dios determina y puede de pronto arruinar el plan. Por ejemplo, usted puede decir, y se lo presento con un caso práctico. Una vez alguien de la iglesia llegó y me dijo, hace 20 años, una persona llegó, un profeta llegó y me dijo, dentro de 10 o 15 años usted va a ser pastor y usted va a ser un gran evangelista, pero hoy no soy ni siquiera la 10ª parte de lo que esta persona me profetizó. Entonces Dios se equivocó. No, 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 Dios no se equivocó. Quisiera conocer un poco el contexto. ¿Cuáles decisiones usted ha tomado? Es que me dieron la oportunidad de asistir al instituto bíblico, pero yo preferí hacer otra cosa. Ok, error. Es que cuando me dieron la oportunidad de ser pastor, yo decidí hacer esto otro. Ok, error. Entonces, complicó el camino. Por ejemplo, David y Saúl son hombres llamados por Dios. Dios los eligió. Saúl se pierde en el camino por culpa de su carácter y pierde la oportunidad de ser usado por Dios. Sansón, por cuestiones que tenían que ver con su moral, pierde la oportunidad de seguir usado por Dios. Ahora, ¿Dios los llamó y determinó un plan para ellos? Sí, pero ellos intervinieron y arruinaron en el proceso. Ahora, para ir concluyendo con respecto a esto, ¿está mal asumir una postura molinista? No, tampoco está mal. Como las demás posturas, lo importante es mantener la sujeción a las escrituras
y a la humildad teológica, porque el molinismo puede ser una forma muy valiosa de entender cómo la soberanía divina y la libertad humana pueden coexistir sin ningún tipo de contradicción. Sin embargo, en el molinismo hay que tener cuidado con dos cosas, por lo menos. Primero, no absolutizar el razonamiento filosófico sobre la revelación bíblica, por ejemplo, porque el molinismo usa categorías filosóficas muy complejas y eso puede llevar a un exceso de especulación y también no usarlo como una fórmula perfecta, sino que es una teoría teológica más, no es una doctrina revelada. Así que esta es una tercera vía, hermana María, muy equilibrada, pero no es que sea muy popular porque no logra sostener a la respuesta de los grandes teólogos de este tiempo. Muy bien, preguntas o comentarios. Preguntas o comentarios. Muy bien, hermanos y hermanas, quiero comentarles que con base a la información que hemos recibido y el documento que yo les pedí que leyeran el día de ayer, quiero que desarrollemos una pequeña asignación. Los he visto un tanto preocupados porque nuestra hermana, la pastora, dijo, y lo tienen que entregar mañana. Bueno, podemos tener misericordia hoy. No, creo que hoy es una noche de misericordia, así que les presento aquí la información. Solo de un minuto. Am, He denominado esta tarea la voz de los pobres en la teología latinoamericana con base al documento que les mandé. Así que ustedes tendrían que enviarlo a más tardar. ¿Les parece a más tardar el domingo por la noche? ¿O es poco tiempo todavía? Domingo por la noche, ¿les parece muy bien? A mí, hermanos, les voy a ser honesto, no me gusta dejarles tarea, pero se les tiene que calificar ciertas asignaciones. Así que esta es una de las razones. No, Las pero in- si a usted no le gusta, nosotros no nos molestamos por eso. No te preocupes. no, ustedes Pastor. no se